Guerrilleros, bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy tenemos un invitado especial, un invitado de gala que tiene conocimiento sobre fútbol, es técnico de fútbol, exjugador de fútbol y ahora mismo, escribe columnas en El Heraldo y también es comentarista del Gol Caracol. Un invitado especial, el profe Javier Castel. Bienvenido, profe. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Hola, un saludo cordial y permítame agradecerle por tan cordial invitación. Así que para hablar de fútbol, por supuesto, con mucho gusto. Profe, empezando ya con un tema de actualidad y es el hecho de que el presidente Iván Duque dijo que después del 27 no se retomaría el fútbol definitivamente. ¿Qué opinión tiene Javier Castel con esto del coronavirus y el fútbol? ¿Será que sí se puede retomar el fútbol a puerta cerrada, las competiciones, la salud de los jugadores? ¿Cuál es su posición frente a este tema? Bueno, en primer lugar, apoyados en la palabra, en las declaraciones del presidente, yo creo que va a ser muy complejo, muy difícil que el fútbol colombiano se reanude en las próximas semanas. No me atrevería a decir en cuántas, porque ni siquiera los científicos conocen, ¿verdad?, los plazos que tiene este virus. Y entonces muchísimo menos nosotros, ignorantes en el tema. Pero lo que sí sentí en las palabras del presidente es que él no va a autorizar la utilización, por lo menos de los estadios, hasta, la verdad, no, aunque no dio tampoco un plazo, su tono daba a entender que iba a ser varios meses. Eso por una parte. Por otra parte, lo que yo veo es que el fútbol, realmente, ¿qué es el fútbol? El fútbol es un deporte que se inventó el ser humano para juntarse, para aglutinarse, y a partir de ahí y a través de la historia, el fútbol se transformó en el deporte más aglutinante, ¿verdad?, más integrador del deporte en todas las épocas de la humanidad. Es decir, esa es su fortaleza. El fútbol es justamente porque tiene el poder de la gente, de cohesionar, de juntar, de acercarnos, de aglutinarnos. Bueno, justamente le apareció un rival, ¿verdad?, un enemigo. O sea, justamente el poder que tiene el COVID-19 es que es capaz de dispersarnos, de aislarnos. Y entonces, ante un rival que justamente su poder es lo contrario de lo que me hace a mí poderoso, la lucha es titánica, es dificilísima. Yo incluso en charlas de amigos he llamado al COVID, es la kriptonita de Superman. De alguna manera es una suerte de kriptonita porque lo debilita. Sí, no le corta un brazo, ni la cabeza, ni una pierna a Superman, pero le quita la fuerza, los poderes que tiene. Bueno, justamente el COVID tiene un gran poder de separarnos, de digregarnos, de aislarnos, que justamente es lo que más daño le hace al fútbol, porque el fútbol justamente existe, es para aglutinarnos, para juntarnos, y vive de eso, de estar juntos. Entonces, bueno, pero aspiro a que, como en las caricaturas, como en los Paquitos, Superman termina superando la kriptonita y vence. Entonces espero que el fútbol también y la humanidad en general termine venciendo al COVID y volvamos a ver los estadios llenos y el fútbol como nos gusta a todos. Profe, aprovechando este tema de lo del COVID y eso, hace poco estuvo envuelto en una polémica el presidente de la DIMAYOR por unas declaraciones que dio hace un par de meses ya, que si el gobierno quería el fútbol en público abierto, tenía que le pasaban la factura, y ahora hace poco estaba como pidiendo la ayuda del gobierno. ¿Qué opinión tiene usted con este tema? Claro, como suele suceder, uno termina siendo víctima de sus palabras, ¿no? Es decir, uno Total. tiene por eso tener mucha mesura, mucho control, mucho cuidado con lo que expresa, porque las cosas pueden cambiar y algo que uno dijo a favor o en contra de una situación, después se le puede devolver. Pero entiendo, yo quisiera creer que la gente que está en el fútbol, los dirigentes, tienen la suficiente madurez, la suficiente civilidad e inteligencia emocional para entender que la situación no está para pactar peleas ni cobrar revanchas. Yo creería que hay un momento en la humanidad y en el fútbol particularmente en donde la intransigencia no debe aparecer. Sería un pésimo aliado de cualquier búsqueda de soluciones de los problemas que tiene el fútbol actualmente, que seamos intransigentes en una opinión, en un punto de vista, en que si me gusta o no me gusta más o menos una persona. Es decir, yo creo que hay que enfocarse, estar muy unidos
mucho más que antes, armar un gran equipo muy fuerte, perseguir un solo objetivo, que es el de subsistir. En este momento el fútbol está en una situación muy compleja, entonces sería mala idea pactar peleas, recordar cosas que alguien dijo antes. A mí me parece que ahora hay que enfocarse en cómo salir de esta situación bastante difícil. ¿Usted considera prudente que se reanude el fútbol a puerta cerrada dentro, no ahora, sino dentro de unos meses? ¿O cómo sería el formato más o menos que debe tener el fútbol colombiano hasta final de año? Sí, o sea, ¿quién más que yo? De hecho, ustedes, como yo, prácticamente quisiéramos que el fútbol arrancara ya mañana, ¿verdad? Pero por encima de ese deseo, de ese gusto, porque además es nuestra actividad, o sea, hoy en día vivimos de eso, de que existe el fútbol, pero no podemos desconocer una situación universal, ¿verdad? De salud, de vida. Entonces hay que separar una cosa de otra. Yo no me atrevería a decir cuándo, porque no tengo el conocimiento médico de saber cómo va la pandemia, cómo va evolucionando. Nos han dicho siempre que esto es de día a día, de ir viendo cómo va evolucionando todo, la curva, cómo van aplanando la curva, cómo van apareciendo, qué es lo que se busca. Es decir, una cantidad de cosas que nosotros no tenemos el acervo como para atrevernos a dictaminar cuándo puede ser. Lo que yo veo, y pensando exclusivamente desde la óptica de alguien de fútbol, es que vamos a suponer que digan que arranca el fútbol en mayo. O sea, y yo ahí me preguntaría, ¿cómo van a ser los equipos, los jugadores, los cuerpos técnicos, los preparadores, para preparar los equipos para jugar en mayo? Porque a partir de este momento se han perdido, es decir, la gente a veces dice, bueno, que entonces que los pongan a entrenar y hagan una pretemporada y en 10 días que vuelvan a jugar. Eso no es así de fácil. El jugador... Como una pretemporada relámpago. Pero además, si viniéramos de una etapa normal, previa, unas vacaciones, vamos a llamarlo de alguna manera, el jugador está de vacaciones. Se suspendió el torneo porque estaba lloviendo mucho y entonces se dañaron las canchas momentáneamente y no se podía jugar 10 días, 15 días, 20 días que no se suspendió el campeonato. Pero los jugadores en las sedes de cada equipo siguieron entrenando, pero a menor ritmo. Bueno, regresan, hacen una pretemporada. Sí, es totalmente distinto a lo que ha ocurrido ahora. Al jugador, como a todos nosotros, como a ustedes, a mí, algunas cosas en nuestro cerebro, en nuestras emociones, se han modificado. ¿De qué manera ir programando los entrenamientos por grupos, como están haciendo ahora mismo en Alemania? El Bayern de Múnich y algunos equipos están haciendo ensayos, pequeños entrenamientos con grupos de 3, de 4, de 5 para respetar las distancias entre un jugador, una persona y la otra. Eso no es lo mismo. Entonces, hay que una reeducación de todo, de la parte mental, de los gestos técnicos, de los gestos futbolísticos, otra vez la readaptación a los lugares de entrenamiento, pero sobre todo, y lo más difícil, es cuando ya, vamos a suponer que hicieron todo el entrenamiento, la pretemporada, es llegar a los estadios vacíos para enfrentar a otros rivales con el condicionamiento mental de que me puedo contagiar, porque me han hablado tanto de que es con el roce, con la saliva, que es el sudor. Entonces, ¿cómo hago yo, como entrenador, como preparador, como todo, para tratar de educar al jugador a que no tenga ese miedo, ese temor, que es algo natural, innato en nosotros? Porque además el jugador podría estar pensando solamente en él cuando salga a la cancha. Es decir, oye, si yo después de un partido me rocé, me empujé, me cayó sudor del contrario, me cayó saliva, me voy a contagiar ahora que llegue a mi casa, voy a contagiar a mi familia, a mi esposa, a mis hijos. O sea, hay una serie de cosas, aspectos psicológicos de la cabeza, de la mente del jugador, que no podemos descartar. Entonces, yo no sé, a mí me parece además de la otra parte, que ya hemos escuchado todo, de la logística que representaría testear a todas las personas que tienen que ver con un partido, que no estamos hablando nada más de los jugadores y del cuerpo técnico, de los árbitros, del personal técnico del estadio, de los recogebolas, de las personas que hacen posible un partido. Estamos hablando de 50, 60 personas, hacerle pruebas a 60 personas todos los días previo y después del partido, de 60 personas de un partido. Estaríamos hablando de 600 personas de los 10 partidos del fútbol.
esas 600 personas, tenemos los recursos, los insumos para hacerle exclusivamente a 600 personas del fútbol cada 2, 3 días, cada vez que va a haber un partido durante los próximos 5 o 6 meses. A Junior, ¿cómo veía el Junior de Barranquilla? ¿Cómo veía esa sociedad entre Teo y Borja? ¿Usted cree que funciona Teo y Borja? Aún no habían dado muchas señales de un claro entendimiento. La confianza está en que eso suceda, está soportada en la categoría de ambos, su trayectoria, en sus características. Sin embargo, en este primer tramo del año, antes de la para, no los vi tan coordinados. En principio, la verdad, todavía no habían encontrado una sintonía, así como rápidamente la encontró Teo con Chará, por ejemplo, que se juntaron más rápido, más una chispa ahí, una química más inmediata. Por ahora no la noté tanto en ellos dos, pero uno supone que cuando ya cambie todo esto, se normalicen las cosas, las condiciones de ellos, sus características complementarias que las tienen, pudieran llegar a convertirse en una buena llave para el Junior. Antes de la llegada de Borja, tuvo siempre un problema para juntar a Teófilo con otro delantero. ¿Cree que sería mejor que juegue solo un delantero, Teo o Borja, o si hay forma de que ellos dos funcionen bien en el equipo de Comesaña? Sí, sería muy difícil rebatir la opinión esa de que el Junior tuvo inconveniente con un centro delantero de algunas características para el acople, no solamente con Teo, sino para el acople con todo el funcionamiento, el estilo de juego del equipo. Evidentemente Teo es un hombre que condiciona y en la mayor de las veces positivamente la manera de jugar del Junior, porque el Junior se acomoda al juego de Teo asociado, en corto, con muchos pases, ¿verdad? Y es muy probable que esa característica colectiva, condicionada también por un hombre líder como Teo, de su forma de jugar, no haya ido en beneficio de algunos delanteros que necesitan de pronto otra manera de jugar. Un centro delantero con más centro, con más profundo, un fútbol un poco más, de más pases al espacio, no tanto pases al pie. El centro delantero que esté, en este momento puede ser Borja, tendrá que entender que tiene que jugar así y que se tiene que acomodar a eso. De una parte, yo creo que así como Iván, cualquier hombre de fútbol, incluso ni siquiera que haya jugado fútbol, tiene el derecho de opinar sobre fútbol. El fútbol es una materia opinable. Yo creo que si hacemos una encuesta, tomamos 1000 personas al azar en la calle, 999 se creen con autoridad para opinar de un equipo de fútbol, de un evento deportivo, etcétera, etcétera. Entonces, estamos en presencia de un fenómeno de masas que genera todo ese tipo de pasiones y de inclinaciones, además de autorizaciones para opinar. Y mucho más de una persona que ha jugado al fútbol, que representó al Junior en su mejor momento, que es histórico del Junior, puede opinar, ¿cómo no? Después, dicho lo anterior, Iván, como cualquiera de nosotros, ustedes o yo, tenemos que hacernos responsables de lo que decimos. Y para eso tenemos que tener cierto acervo, cierto equilibrio, cierto conocimiento y mucha responsabilidad. Es decir, la responsabilidad porque estamos opinando y estamos expresando nuestra opinión a mucha gente. Entonces a veces Iván ha dicho cosas que realmente no están sustentadas, no tienen las pruebas. Y entonces por eso al principio, recuerdo la vez que habló del Junior, no recuerdo por qué, cuando dijo así no van a ganar nada, cuando iba a empezar el cuadrangular del semestre anterior, creo. Sí. Bueno, salí no en defensa, porque él no necesita que nadie lo defienda, él se tiene que defender con sus argumentos y con su personalidad. Pero salí a explicar desde mi óptica de hombre de fútbol que él tenía derecho a decir cosas y además una expresión que consideré muy futbolera. ¿Cuántas veces ustedes que juegan, que han jugado, que están jugando, y o nosotros, que salimos de la cancha después de haber perdido un partido, no hemos llegado ni siquiera al camerino, al sitio donde nos cambiamos y decimos así, no, así no le ganamos a nadie, así jugando así no le ganamos a nadie, ¿verdad? No es la aceptación inmediata de que somos incapaces de volver a ganar, no. Es como una queja, claro. Claro, en el sentimiento claro, disculpé eso como una expresión muy futbolera de lo que había dicho Iván, que
creí conveniente también porque Julio Comesaña al principio no le respondió, me pareció maravillosa la primera respuesta que le dio cuando le dijo que Iván podía decir lo que sea, que él lo iba a seguir queriendo. Me pareció la salida de un hombre ya de 70 años, más sabio que nosotros. Pero después también dijo otra cosa que no la acepté, que no me pareció buena, generosa, porque habló de que, bueno, el valenciano no es el ejemplo para hablar de disciplina, ¿verdad? Cuando por algún tema se había referido. Porque si no, entonces estamos excluyendo a Valenciano que hable de un tema que ya él ha superado y se ha superado personal y profesionalmente. Entonces me pareció injusto ese ataque. Me preguntaba que si al final era simplemente una falta todavía de cierto nivel de discernimiento, de Iván, de comprender algunos conceptos más allá de la pelota, del fútbol, del juego, sino por ejemplo en ese caso era la historia, que es un equipo tener historia, ¿verdad? En el silogismo de él era que si no habías ganado un título internacional no tenías historia, entonces estaba confundiendo éxito con historia. Bueno, y además en el tono que lo dijo y todas esas cosas. Entonces le dije eso, que además que la mayor historia, la única, la verdadera, la más exitosa, la más reconocida de Valenciano está escrita en Junior, no todavía en ningún medio de comunicación. Entonces que estaba haciendo muchas cosas que iban a maltratar el cariño que la gente le tiene, que yo creo que aún le tienen, como el gran futbolista, el gran goleador en la historia del equipo, pero que de alguna manera esos comportamientos, y además muy continuos y sin total argumentación, podrían empezar a mover el pedestal en que creo que todavía está en la historia del equipo. Yo quisiera ahora, muchachos, hacer la actividad del Junior que tenemos con el profe. Si la podemos hacer, César, si nos colaboras, si el internet te deja. César aquí le está compartiendo una imagen donde hay 4 jugadores del sí. Junior del pasado reciente. Supongamos que al profe el día de mañana le entregan el Junior de hoy. Y los Char le dicen, bueno, usted tiene la oportunidad de repatriar a uno de estos 4 jugadores para el equipo de hoy. ¿A cuál trae? ¿A uno solo? A uno solo. A uno solo, a Díaz, sin ninguna duda. Para este Junior 2020. Sí, es el jugador más desequilibrante, más atrevido, más veloz. A uno solo. Sí, y además, ahí lo he visto jugar, bueno, ya hace días que no, porque obviamente por la actual circunstancia, pero lo vi jugar unos 4 o 5 partidos en el Porto y la disposición que tiene para el trabajo sin balón, el acople tan rápido, todavía le cuesta tener un alto número de participaciones con el balón, por lo menos los partidos que yo vi, pero su capacidad de adaptarse, de seguir el ritmo europeo, es increíble que un muchacho de esto que hace apenas un par de años estaba jugando allá en el Barranquilla esté por allá y no se asusta. Es decir, tiene mucho margen de progreso, de mejora. Bueno, cancheros, esto ha sido todo por el video de hoy. Una pequeña entrevista con el profesor Javier Castel, exjugador, exdirector técnico, ahora mismo comentarista en el Gol Caracol. Esperamos que les haya gustado, que lo compartan. Y que le den like, que se suscriban al canal Cancheros, que estamos aquí con muy buenas entrevistas y próximamente nuevas sorpresas, muy buenas sorpresas, y los invitamos también a que miren nuestros videos anteriores, que tenemos muy buen material para todos ustedes, para que se diviertan en esta cuarentena que está pasando en el mundo entero. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Nos vemos.